Efectivamente, la vicepresidenta Francia Márquez hizo uso de esos vehículos de la esposa de alias Sobrino, que es el narcotraficante extraditado, regresó a Colombia y nuevamente capturado y condenado por temas de narcotráfico. Allí hay logística, hay comidas, hay transportes, hay de todo, Julio, en este capítulo, que es el capítulo de Casanare, que ha negado el presidente Gustavo Petro. Pues imagínese si este tipo de episodios hubiera conocido algo igual a esto durante el gobierno anterior, de lo que estaríamos hablando, ¿no? Incendiado el país. Absolutamente. Como con el Ñeñe Hernández. Absolutamente. Que lo invitaron a la posesión presidencial y todo. Pero transportar en camionetas a Francia Márquez, aparentemente de una persona con cuestionamientos de la justicia, pues se suma al tema Saravia, al tema de Benedetti, al tema de la agenda, al tema del Ministerio del Deporte. Es que está la explosión de escándalos, María Camila, que lo que parece estar ayudando al gobierno es que sean tantos, ¿no? Porque la opinión pública ni siquiera está procesando lo que está pasando en el gobierno de Petro con tantos gafes, tantos errores, y de alguna manera estamos normalizando. Y el otro punto que sí me parece importante es que nos están diciendo que aquí lo único relevante es saber si el señor presidente sabía o no de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña. Y como si no saberlo lo exculpara de su responsabilidad política. Y eso no es así. Hay que tener claro que más allá de si supo o no supo, lo relevante es si entraron. Si no supo, y ese fuera un argumento para lavarse las manos políticamente, entonces lo que tendrían que hacer todos los políticos sencillamente es, ante este tipo de cosas, cerrar los ojos y ya está, que entren por la puerta de atrás. Este es el fantasma, usted lo recuerda bien, Diana, que persiguió al expresidente Iván Duque durante sus 4 años, ese nexo con el Ñeñe Hernández. Digo, pero para efectos no tengo por qué defender al señor Hernández, que no lo conocí, pero aquí estamos frente a un confeso narcotraficante extraditado, nuevamente condenado por narcotráfico, y un señor que nunca tuvo ni un proceso por narcotráfico. Pues yo sinceramente debo decir 2 cosas aquí importantes. Lo primero es que sobre la responsabilidad de la campaña y el presidente. Primero, a mí sí me parece que es muy necesario que se investigue y que se sepa si desde la campaña del presidente Gustavo Petro, que sabemos que no, yo recibí una carta en medio de la campaña donde básicamente se nos prohibía tener cualquier tipo de contacto con financiación, porque sabíamos que existía una amenaza muy fuerte en el tema de dineros del narcotráfico, y a nosotros nos dicen, directivos del partido, en ese momento no estaba Eduardo Noriega, sino Ricardo Roa, nos dicen, miren, quieren infiltrar dineros, ustedes no pueden hacer ningún tipo de negociación que tenga que ver con recibir algún tipo de logística o recursos de nadie si no lo autoriza Ricardo Roa. Por eso ahí yo digo, creo yo que Colombia Humana, que es el partido del presidente, está en mora de declararse víctima, por lo menos para revisar si realmente esas personas que recibieron esos recursos, que actuaban bajo el nombre de la campaña, sí tenían esa potestad. Y revisar a ver si al final, porque este tipo de episodios lo que puede ocasionar en Consejo Nacional Electoral es que, por ejemplo, el partido del presidente puede perder hasta su personería jurídica por este tipo de hechos. A mí me parece que se han demorado un poco en actuar jurídicamente sobre estos casos. Yo sí defiendo a la vicepresidenta, ¿saben? Y creo que yo resumo en esa entrevista que hace Caracol Noticias, la posición de Eduardo Noriega, que es hoy el representante de Colombia Humana, es muy importante, porque básicamente él dice y muestra, nosotros dimos unas instrucciones absolutamente claras sobre quiénes eran los encargados regionales, sobre quién podía recibir logística, recibir recursos. Si terceras personas hicieron por fuera de ese marco, nosotros tenemos que entrar a actuar a revisar. Sí, pero esa es la consecuencia, lo que le pasó a la vicepresidenta en Casanare es la consecuencia de tener un país que mayoritariamente su economía descansa sobre rentas ilegales y narcotráfico. No quiero justificar a la vicepresidenta, no necesita ni mucho menos que yo la defienda, pero es que es casi imposible tener relaciones por fuera de 2 o 3 ciudades grandes en Colombia que no toquen de alguna manera rentas ilícitas, particularmente el narcotráfico. Dicho de otra manera, casi que cualquier ayuda que una persona reciba fuera de los cascos urbanos, Bogotá, Medellín y de pronto otras 2 ciudades,
están tocando a personas comprometidas con el narcotráfico, porque Colombia descansa sobre los pilares del narcotráfico. Colombia es un país cruzado y trazado por el narcotráfico de principio a fin. No de otra manera puede usted explicar, por ejemplo, que en la crisis del petróleo, el petróleo pasó en menos de 6 meses de costar $110 el barril a costar 30 y Colombia no sintió ningún impacto económico. Ese es el problema. El problema no es la vicepresidenta, el color o la ideología política. El problema aquí es que Colombia toda tiene vínculos directos o indirectos con el narcotráfico. El narcotráfico en Colombia es lo que nos sostiene, es el gran estabilizador macroeconómico y por lo tanto la gente tiene negocios.